A continuación, la maestra Angélica Rocío Domínguez Patiño nos va a presentar a su tesista y vamos a escuchar con atención en esta primera presentación de esta segunda vez. Buenas tardes, bienvenidas a este coloquio, qué bueno que están aquí y ojalá este primer coloquio no sea el primero, sino sean muchos más. Expondré alguna breve presentación sobre el trabajo de mi tesista. El trabajo que presenta Alitzel Iris Zacarías, el trabajo tiene como título Igualdad, Equidad, Respeto y Comprensión como principios éticos en la formación del estudiante de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. Primero pido una disculpa porque mi presentación no está en, o sea, ahora sí que no sé qué pasó. El informe de investigación, la modalidad por la cual yo me estoy titulando es informe por académico de investigación. Este informe surge gracias a mi participación en la investigación PIFIL, que tiene como nombre los valores en la identidad de la formación profesional del pedagogo de la Facultad de Filosofía y Letras UNAM, sistema escolarizado y sistema abierto. Este PIFIL yo inicié participando para realizar mi servicio social. Posteriormente, el mismo proyecto tuvo un alcance bastante grande, por lo cual yo me decidí finalmente titularme por esta modalidad de informe por investigación. El proyecto se desarrolló entre 2019 y 2022, primera etapa y segunda etapa del proyecto. La primera etapa pretendía hacer un diagnóstico en los valores y los principios del pedagogo aquí en la UNAM, pero se cruza la pandemia, se cruza el paro de la facultad en esas fechas y digamos que se pausaron algunas actividades del propio proyecto. La investigación no se pudo hacer como se tenía que hacer por la escala, la población, lo que requería, y entonces se viene una segunda etapa del proyecto, por eso se alarga un segundo año. Bien, los temas que yo presento en mi informe sí se basan en la investigación original, el PIFIL, pero yo retomo algunos principios. La investigación, primero, lo que quería retomar era la formación ética del profesionista, del pedagogo, cómo ven los principios y los valores en la práctica y en la teoría. Y se basa en el Código de Ética de la UNAM. Yo de ahí retomo los principios de igualdad, respeto, equidad y comprensión. Y nuevamente retomo lo que es la formación profesional, la importancia de la formación ética del pedagogo, y esto surge por una inquietud que fuimos viendo a lo largo de la investigación, que fue, en el caso, por ejemplo, de algunas profesiones como la profesión médica, que tienen su código de ética, y nosotros teníamos esta inquietud, ¿no? ¿Qué pasa con el pedagogo? Nosotros, ¿para qué estamos aquí en la universidad? ¿Para qué nos estamos formando? Somos una carrera de servicio, o al menos así lo fui entendiendo en mi propia formación académica, de servicio hacia el otro. De ahí la importancia de la formación en valores, la formación en principios, cómo los vivimos en el día a día, tanto en el ámbito académico, profesional y también en el personal. Yo retomo estos principios en mi propio informe, y algunos autores que estuvimos tocando y que yo retomo también en mi informe son Adela Cortina, Bárbara Martín, Néstor López, Edgar Mori, Teresa Yuren, Kitch Adler y algunos otros. Esto con la finalidad, bueno, obviamente de conceptualizar toda la parte, ahora sí que el marco teórico, la parte de los valores, los principios, la formación del pedagogo, la formación del profesionista, la ética profesional, que son temas que al final del día nosotros todo el tiempo estamos, los vemos dentro de la carrera, dentro de la formación, también los vemos cuando salimos, y yo creo que en la cuestión profesional, ya en el ámbito laboral, todo el tiempo es algo que se nos viene la parte de la ética, ¿no? La profesión,
cómo nos desenvolvemos en el ámbito laboral, cuando nos relacionamos con los padres, en las instituciones, con los alumnos, en una propia investigación, ¿no? Todo esto de la parte ética es sumamente importante, y aunque a veces está dado por hecho o lo obviamos, porque es algo que sí conocemos o que sí hemos visto yo creo que desde que somos chiquitos, en las escuelas nos lo han enseñado, durante nuestros padres nos lo han mostrado, lo hemos visto en la sociedad, y creo que de alguna forma se da por hecho y se obvia, ¿no? Pero ya en la formación propia del universitario nos hemos dado cuenta que los principios, cuando estás en una investigación, son fundamentales. No se puede, es algo que se tiene que estar reafirmando constantemente, y es una cuestión de hacer conciencia de nuestra propia persona y también de nuestro trabajo como profesionistas. Entonces, bueno, de ahí surge este enfoque. La cuestión del PIFIL es una investigación, en la parte metodológica, es una investigación de corte cuantitativo-cualitativo, y se realizó se aplicó una escala de actitudes sobre ética profesional de la doctora Hitch Adler a 220 estudiantes. Esta parte cumple con la parte cuantitativa del estudio, y posteriormente de esta muestra de 220 estudiantes se pasa a la parte cualitativa del estudio, donde realizamos grupos focales y entrevistas a un total de 30 estudiantes de la población total, de la muestra poblacional que se ocupó. Después a 30 estudiantes es a los que les aplicamos entrevistas y grupos focales. El tiempo en el que se desarrolló la investigación fue durante la pandemia y post pandemia, recién salíamos, entonces tanto la aplicación de los cuestionarios como las entrevistas se desarrollaron de forma virtual. Todo fue por vía Zoom, todo fue a través de Google Forms, con ayuda de la coordinación aquí pudimos enviar los correos a los estudiantes, decidieron participar, muchos aceptaron, y así es como se trabajó, ¿no? Gracias a los resultados de ya la aplicación de los dos estudios, fuimos a la interpretación, fuimos al análisis y a la interpretación de los resultados, y pudimos realizar diseñar el taller propio y el coloquio, que fueron resultados propios de la investigación. Este taller es de formación ética, también se aplicó a estudiantes de pedagogía y también se aplicó de forma virtual. En el coloquio también convocamos a diferentes escuelas, no nada más de aquí de la Facultad de Filosofía, ni a estudiantes ni a maestros de pedagogía, sino de algunas otras escuelas de la UNAM, también se unieron al coloquio. Y con el resultado tanto de la investigación, es decir, de la parte de los estudios, propiamente la investigación, y el coloquio y el taller, se pudo publicar el libro que es parte del PIFIL, ¿no? Ya es como un resultado total del PIFIL. En cuanto a mi trabajo, como parte del informe académico de investigación, un requisito es publicar un artículo, ¿no? En este caso, el libro que se publicó, yo tengo un capítulo que es de autoría propia, donde retomo justamente los principios de igualdad y de respeto, y posteriormente hago una propuesta en cómo la equidad y la comprensión son dos principios que se necesitan para que la igualdad y el respeto se puedan vivir de una forma más práctica. Es decir, que no solamente se quede como en cuanto a una cuestión de aprendizaje teórico, ¿no? Sino cómo podemos aterrizar estos dos principios para verlos ahora sí que en el día a día, ¿no? Tanto como personas, cuando convivimos con otros, y también en el ámbito laboral y profesional, ¿no? Que es algo que durante el taller, durante el coloquio y durante toda la investigación, la propia experiencia de los estudiantes que estuvieron participando es una inquietud que ellos tenían, ¿no? Cómo vivimos los principios fuera de la institución académica, cómo los hacemos palpables, ¿no?
cómo esto realmente puede atravesar la academia, ¿no? Que no nada más se quede en un entorno a lo mejor en el que todos somos, pues leemos, somos entendidos de estos temas porque nos dedicamos a ello, ¿no? Sino que atraviese las paredes y que vaya más allá de estas instituciones, ¿no? Que es la escuela, en este caso la universidad. Bueno, para concluir de forma más pequeña o así acotar como todo el trabajo que se hizo, el informe que yo presento se basa en la investigación. Yo retomo estos principios y a mí me gustaría como concretar en esta parte, ¿no? La investigación en cuanto a lo que a nosotros nos habían, o al menos a mí me habían presentado en información académica, era algo bastante lejano. Yo lo veía como algo incluso un nivel inalcanzable. Una vez que nos sentamos a aplicar cuestionarios, a entrevistar a estudiantes, a acotar toda la información, a hacer las interpretaciones, los análisis, todo esto, me doy cuenta que es un trabajo bastante complejo, que requiere de mucho compromiso, ha sido un esfuerzo enorme y rebasa las expectativas. En cuanto a la formación, creo que de nosotros como estudiantes, una vez que estás ahí, te das cuenta de lo que realmente implica hacer investigación. Yo, por ese lado, creo que invitaría a hacer más investigación sobre este tema, porque también algo que es cierto que la maestra comentó, el obstáculo es no solamente que podemos tener deficiencias ya en la práctica al hacer investigación, ¿no? Que la formación a veces no alcanza, pero también creo que esta parte del pedagogo, ¿no? Poner énfasis en ese aspecto. Hay mucha literatura sobre universitarios, sobre la formación universitaria y sobre otras carreras, pero en cuanto a pedagogía creo que hay huecos, ¿no? Y creo que es como una tarea también llenar esos huecos, hacer investigación en esa parte, no solo hacia lo que el pedagogo puede hacer, ¿no? Sino cómo nos podemos formar, y creo que eso es lo que podemos hacer para nosotros mismos como pedagogos. Gracias. Bueno, este es un caso muy especial de un informe de investigación, un informe académico de investigación en el que, como decía, el requisito es haber participado en un proyecto institucional de investigación y haber producido un artículo, ¿no? Son pocos realmente los informes de este tipo, entonces, bueno, felicidades a la asesora y directora del proyecto y a ti que decidiste tomar. Hubiera sido interesante ver, por ejemplo, la estructura capitular de este tipo de informe, ¿no? Que es pues muy diferente a otros, ¿sí? Para ubicar específicamente la parte en que tú trabajaste de esa investigación. Y bueno, pero bueno, felicidades y ya apurarse porque el proyecto pues ya fue publicado y ya tiene que acelerar. Muy bien, gracias. Pues muchas gracias. Corresponde a Irving, él es Irving Baldwin Sevilla, él es el que nos va a presentar su informe académico de trabajo profesional. Buenas tardes a todos, mi nombre es Irving Baldwin, soy estudiante obviamente de la carrera de Pedagogía SUA, soy de la primera generación que estudió en Sabatino esta carrera, hace muchos años, el señor Víctor Cabello inició este proyecto hace muchísimos años en Sabatino. También soy músico, estudié el saxofón en la Escuela Nacional de Música, hoy Facultad de Música, y debido a la combinación de mis estudios de pedagogía y de música, obtuve una plaza en el CEU como músico de los niños. Soy maestro de música de los pequeñitos que van de 0 a preescolar. De todos ellos, ese es mi trabajo. Me dedico a trabajar con las técnico-conjuntistas para que a través de la música los niños también puedan desarrollar diferentes habilidades. Mi informe académico se llama La música como medio es un informe de
trabajo profesional. La música como medio didáctico para el desarrollo integral y como preparación para la vida de los niños de 0 a 3 años. A pesar de que tengo en la tarde niños de preescolar, yo me voy a enfocar solamente en los niños de la mañana que van de 0 a 3, que son lactantes y maternales. Cuando a mí me presentaron la opción de poder trabajar con ellos, dije, yo voy a tocar a los niños de 0 años, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que he aprendido en estos 10 años que llevo trabajando en el CENDI, que realmente se puede ver el desarrollo de los niños a través de la música y a través de las muchas otras actividades que tienen dentro del Centro de Desarrollo Infantil. Mis objetivos principales el objetivo general es compartir mis experiencias y observaciones profesionales para destacar la importancia de la música en el desarrollo integral de los lactantes y maternales del CENDI-CEU, a través de un informe académico que describa dichas experiencias y que genere interés profesional para quienes se dedican al área de estimulación en edades tempranas. Lo que me encontré al hacer este trabajo es que hay muy poca bibliografía para edades iniciales con respecto a la música. Hay muchísima bibliografía para preescolares y para primaria y en adelante, pero así en etapas iniciales hay muy poquito. Aquí en la facultad encontré 2 tesis, solamente de preescolar, no hay nada para, incluso antes de nacer, ¿verdad? Entonces, eso me llamó mucho la atención y de hecho ese es el problema que encontré. Mi problema es que al buscar material para realizar este trabajo encontré muchos aspectos referentes a educación preescolar y primaria, pero muy poquito de 0 a 3 años de edad. Es por eso que uno de los capítulos de este trabajo se llama Filogenia Musical, es decir, un recuento de la historia del ser humano a través de la prehistoria hasta ahorita. Saber por qué nosotros cuando escuchamos música empezamos a mover el piecito, por qué cuando escuchamos música empezamos a mover la cabecita de manera instintiva. Los niños también tienen esos reflejos. Cuando empiezan a escuchar la música empiezan a balancearse, empiezan a mover las manitas, empiezan a mover los piecitos de alguna forma que no sabemos por qué lo hacen. Entonces, ese es el problema principal que encontré, que no tenemos suficiente material. Entonces, el objetivo de este trabajo es, pues, a través de mis experiencias y observaciones, ofrecerle a aquellas personas que están interesadas en este tema algo de donde se pudieran aferrar. Bien. Este informe es pertinente, mi justificación es que podría beneficiar a algunas personas interesadas en el desarrollo de niños de esa edad, maestros de música, y al propio departamento de pedagogía de CENDI-CEU, que estuvieron encantados cuando les presenté el proyecto, porque nadie había hecho algo así dentro del CENDI para reforzar la práctica del músico dentro del CENDI-CEU. Mis funciones dentro del CENDI-CEU solo son músico. Yo solo tengo que acompañar a las maestras, a las técnico-policultistas y a las asistentes educativas para que ellas canten. Pero yo le dije a mi jefa que pues, yo podía dar un poquito más, ¿no? Entonces me puse a cantar con ellos, me puse a hacer actividades con ellos, cosas diferentes, a planear con las técnico-policultistas para que el desarrollo de los niños pueda ir un poquito más adelante de lo que lo están haciendo. Bueno. Algunas preguntas que quiero contestar mediante este informe es cuáles son las aportaciones de la clase de música al desarrollo cognitivo, psicológico, social y cultural de los niños de 0 a 3 años en esta institución, CENDI-CEU, y cómo pueden los niños aprender cosas que los preparen para la vida diaria a través de la música. Son muchísimas cosas, uno se puede sorprender. Podemos prepararlos para cuando hay un temblor. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué podemos hacer para tener resiliencia ante la pandemia que tuvimos?
Tuve que componer algunas canciones precisamente para esos temas, control de esfínteres, es infinidad de cosas que se pueden trabajar mediante los ritmos y la música con ellos. Entonces sí me interesa contestar estas preguntas de manera más técnica, porque yo ya las he visto, pero sí que quería investigar un poquito más a fondo sobre cuáles son las aportaciones de la música en esas edades. Mi primer capítulo es, como les comentaba, Filogenia musical. Es un recuento del desarrollo de la música y de la humanidad en paralelo a través de la historia, empezando desde la prehistoria, cuando aquellos primeros seres humanos empezaron no solo a poder hacer cosas o desarrollarse mediante el pulgar o el desarrollo del cerebro, sino como el arte también fue parte muy importante del desarrollo de los primeros seres humanos. Al escuchar el canto de los pájaros, el ulular de los búhos, ¿no? Escuchar el aullido de los lobos, empezaron a imitarlos, empezaron a hacer su propia música con piedras, con sus palmas, con su cuerpo, con sus pies. Y esa es una parte que también trabajamos con los niños, a que los niños hagan música con su propio cuerpo. La historia antigua, pues ya los griegos, los egipcios, los romanos, todos tenían preparación para niños en música. Después la Edad Media, el Renacimiento, y en este punto del Renacimiento, cómo llegó la influencia de los países europeos a nuestro continente, porque nosotros ya teníamos música, ¿no? Nosotros teníamos ya música pentatónica, teníamos huehuetl, teponaztle, muchos instrumentos. Lo que nos trajeron del Nuevo Mundo fue los instrumentos de cuerda, que esos sí no los teníamos por acá. Y después vamos desde el barroco, desde los grandes genios de la música, desde Johann Sebastian Bach hasta nuestros días, en donde la música pues se ha convertido en un lenguaje universal, ciertamente, en un lenguaje que nos permite expresarnos, que nos permite ponernos contentos, ponernos tristes, ponernos de diferentes formas y sentir las vibraciones de la música. Del segundo capítulo, pues ya después de ese recorrido histórico que tenemos y por qué nosotros también reaccionamos a la música, incluso desde el seno materno. La música está dentro de nuestros genes, desde la prehistoria. Una vez que nacemos, ¿qué pasa? Pues que podemos utilizar la música como una cascada activadora de sinapsis en el desarrollo del cerebro de los niños, en su desarrollo motriz, cognitivo y psicológico. Por ahí hay un video que dice qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando escuchamos música. Hay una fiesta ahí en nuestro cerebro. Y cuando somos músicos, todavía más. Hay fuegos artificiales dentro de nuestro cerebro. Entonces yo siempre le recomiendo a todos los papás que les pongan a escuchar música. Y ellos deciden qué tipo de música. Quieren ponerles a escuchar música violenta, de reggaetón, o algo que les active las neuronas, ¿no? Y las sinapsis. ¿Qué se desarrolla? Pues desarrollamos motricidad fina, sobre todo gruesa, a partir de la música. Les encanta bailar. A los bebés les encanta moverse de un lado para otro, estar siempre expresándose con el cuerpo. Motricidad fina lo trabajamos con instrumentos pequeñitos, claves, panderos, cosas chiquitas para que ellos puedan manipular. Hay muchísimo desarrollo psicológico a través de la música, mucha emotividad y afectividad. El capítulo 3 es cómo el niño socializa mediante la música. A pesar de que tienen 3 años, los ponemos a bailar en parejitas, a bailar cumbia, a que empiecen a entender que la música también tiene otro aspecto, que es el de convivir con los padres. También bailan con sus maestros y maestras se paran a bailar enfrente de ellos, sobre los más pequeñitos que no se mueven. Sí, les mostramos a ellos a bailar, a hacerles show, y para que los niños vean que hay otras formas de expresarse.
También usamos música para eventos cívicos, a pesar de que están muy pequeñitos, hacemos honores a la bandera todos los lunes, aunque los más grandecitos que tienen 3 años, ya llevan 3 años, ya llevan la bandera y participan en actividades sociales y culturales. El último capítulo es la música como medio didáctico para el aprendizaje y la formación integral. A través de la música les enseñamos higiene personal, cepillado de dientes, lavado de manos, también hablamos de nutrición, tenemos canciones de verduras, de frutas, de todo lo que esto implica, de convivencia con todos los padres, con todos los adultos, con todos los niños. Tenemos ceremonias de la madre, de todo lo que hay en los eventos sociales que tenemos en la escuela. Control de esfínteres, tenemos una canción específica para que sepan qué tienen que hacer cuando sienten ganas de ir al baño, ¿no? Entonces les decimos, pues tienes que decir esto, tienes que decir que papá, tienes que ir al baño y avisarle a tu maestra. Entonces tenemos consejos también para eso. Una muy importante es, tenemos canciones especiales para evitar la violencia y el abuso sexual. Tenemos una canción específica que los prepara poco a poquito para saber qué hacer si en algún momento de su vida alguien quiere ser malo con ellos. Que no se guarden secretos, que digan todo lo que tienen que decir. Y si lo van aprendiendo, se van aprendiendo las canciones poco a poco. La esperanza es que el día que lleguen a tener esa situación, sepan qué hacer. Lo mismo sucede con resiliencia ante catástrofes y emergencias naturales. Tenemos canciones para saber qué hacer durante un temblor, qué hacer cuando lo de la pandemia, de lavarse las manos, usar el cubrebocas, todo estaba preparado para los pequeñitos. Eso es todo. Principalmente me apoyé en libros de María Montessori, de Vygotsky, de Piaget, para poder desarrollar este trabajo, aunque son clásicos de la pedagogía. Tengo algunos, para lo de la historia antigua, tenemos a Werner Jäger y algunos otros. El proyecto ahorita va en el primer capítulo. Todavía no empiezo los otros capítulos, pero esos son los avances. Pues muchas gracias. Solamente que sí me pareció muy bonita tu investigación. Me parece que es totalmente necesario que alguien investigue sobre esto, porque bueno, yo soy mamá y siendo mamá puedo ver el impacto que tiene la música en mi pequeño, y desde que es muy chiquito, el cómo lo calma para cuando se quiere ir a dormir, el cómo le enseña, igual como bien lo mencionabas, para prepararlo para la vida, para el conocimiento, para... Yo sí, también, esa era mi aportación. Muchas felicidades, me gusta mucho tu... Cuando entro a la clase de lactantes A, que son los más pequeñitos, que están llori, empiezo a tocar, se cae. ¿Cuándo puedo decir a mi casa? No sabes, shows privados. Hola, felicitarte porque yo que trabajo con niños de la primera infancia sé la importancia de esto y sé el vacío inmenso que hay de opciones, sobre todo de música para la infancia, porque música infantil hay un montón. Y yo me di a la tarea también de investigar como un poquito, y gracias por ser el Luis Pesetti mexicano, porque hay mucho en Latinoamérica, pero en México hay muy pocas opciones. Y preguntarte, como varón, ¿a qué retos te has enfrentado al trabajar en un espacio que socioculturalmente es más para mujeres? El chisme, así directamente te contesto. Yo trabajo con 300 mujeres y es el problema principal. No puedo pensar en algo, porque todas trabajan muy bien, pero sí, es un problema social que tenemos en el centro, que se ha trabajado de muchas formas y que no se ha encontrado respuesta. Mencionas mucho que creas canciones en específico. Me causa curiosidad, ¿cómo eliges los ritmos? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo eliges los ritmos? Ajá, o sea, no sé, a la mejor para las fotos es algo un poco más movido o no tiene nada que ver. No, realmente no. Escribo la canción
después le pongo música. Pero normalmente no tiene nada que ver. Prefiero algo que sea pegajoso y que se les pegue. Hugo. Hola Irving, Hola, Hugo. me da mucho gusto verte. Nos pintaste todo de color de rosa. ¿Hay un punto en el que vayas a mencionar lo opuesto? ¿O hay una parte de tu bibliografía donde hable de lo contrario? Trabajamos en diferentes estatus sociales y sabes que la música condiciona al ser humano desde esa edad lactante. Nos hablaste de música clásica. ¿Qué pasaría con los pequeños que están expuestos a música violenta? Yo creo que sucede lo mismo que sucede en la vida real. En sus casas no saben de dónde vienen, de qué tormentas vengan. Cuando llegan al centro, pues todo debe ser diferente, todo debe ser enfocado a que ellos puedan solventar las cosas que podrían vivir en su casa. Entonces, por eso sí, todo es rosa, porque pues son bebés. Gracias, Irving, te felicito. Gracias. Comentas que tú ya llevas 10 años ahí, entonces no sé si se le ha dado seguimiento, se han visto, si hay alguna especie de investigación que compare qué sucede con estos niños que han tenido la oportunidad de estar expuestos a este tipo de acompañamiento musical contra los niños que no lo tienen. No he encontrado nada. No hay ningún estudio a ese respecto. Sí, sería muy interesante saber. Pensando lo mismo que dice el compañero, o sea, no es lo mismo tú que acompañas con todo este conocimiento que tienes detrás de músico y de pedagogo a niños de otros centros que tal vez no han tenido eso y lo único que tienen es pues lo que todos escuchamos comúnmente en la calle. Entonces saber qué pasa con ellos después, cuál es su acercamiento a la música posterior a esta exposición breve. Sería otra investigación. Un buen tema de investigación para los que... Bueno, me quedé ahí, está muy bien, está súper interesante. Nada más la cuestión que yo veo una ausencia. ¿Qué pasa con los padres? ¿Cuál es el efecto secundario hacia los padres? Porque está enfocado en los niños, o sea, sí, ese es el objetivo, pero tú has observado el efecto que producen los padres. Por ejemplo, lo que comentaba el compañero, estamos acostumbrados a una cultura de la violencia musical, y los padres han cambiado esa cultura cuando tú llevas todo esto. Gracias por preguntar. Esa pregunta, lo que trabajamos es, yo les grabo las canciones a los papás para que en casa ellos también se aprendan las canciones y las practiquen con ellos. Entonces ese es el mecanismo que estamos usando para evitar un poquito eso. ¿Has visto ese cambio? Sí. Sí, lo he visto. Los papás están muy agradecidos con ellos. Sí, también. Gracias. Digo, yo como mamá también te diría, sí te pasa, pero niñas cantando dormir porque... Muy bien, muchísimas gracias. Como viste, tu tema nos dejó, bueno, fascinados. Muchas gracias por presentarnos tu tema. Muchas gracias. Su nombre es Lol María Galván Sámano. Ella es egresada y está ya en el proceso de titulación. Y su trabajo es una tesina cuyo título tiene el siguiente: Taller para padres de preescolares con rezago cognitivo y o motor, aprendiendo a crecer con mi hijo. Mientras ella prepara, les comento que su trabajo es muy interesante al centrarse en el acompañamiento a padres y madres de familia de niños con rezago cognitivo y o motor. Su enfoque reconoce que la educación no ocurre únicamente en la escuela, sino que se construye en la interacción constante entre distintos agentes, siendo la familia uno de los más importantes. Bien, pues, demos paso a la presentación. Adelante, Loli. Pues mi tesina básicamente es una propuesta del taller. El objetivo general es proporcionar a los padres, madres o tutores herramientas y conocimientos que ayuden a estimular diversas áreas de desarrollo cognitivo, motor y conductual
él o en la menor de 4 a 5 años que nació prematuramente. En cuestión de la metodología, esta tesina está basada en una investigación que yo realicé previamente con datos estadísticos, con la escala de habilidades de McCarthy. Se realizaron varias actividades a varios pequeños y bueno, arrojaron muchos datos, pero eso no lo incluí aquí. Sin embargo, ese es el fin, apoyar a los padres sobre todo. De forma general, la OMS define la prematuridad, prematuro un bebé que nació antes de las 37 semanas de gestación. Existen 3 tipos de prematuridad, que es extremo de 22 a 28 semanas, muy prematuro que es de 28 a 32 semanas y el moderado tardío que es de 32 hasta las 37 semanas de gestación. El problema, esto es un problema muy importante de salud pública porque implica la morbimortandad en los bebés. Entonces, complicaciones a largo plazo después del nacimiento y tanto a largo como a corto plazo. Y bueno, la problemática principal o de donde se genera esto es la inmadurez de los órganos de estos bebés, pues que no se terminaron de desarrollar. Esto genera a su vez discapacidades visuales, auditivas, en el aprendizaje, sobre todo en la etapa escolar, y problemas conductuales. También la afectación de la vida social, familiar y sobre todo la económica. Y bueno, posteriormente el bajo rendimiento escolar, dificultades en funciones ejecutivas, atención, motricidad fina, motricidad gruesa y en la comunicación. Y bueno, basándome en estas 3 alteraciones, existen alteraciones y o dificultades a nivel motor, como les comenté, que es en la motricidad fina y gruesa, alteraciones y o dificultades socioemocionales y conductuales. Aquí el pequeño empieza a desarrollar conductas que se denominan como internalizantes, son conductas que le hacen daño al sujeto. Se pueden mostrar con depresión, con ansiedad, con tristeza, y conductas externalizantes, que es problemas que generan, problemas que se dan en el entorno del menor, que es, por ejemplo, agresión física, agresión verbal, inquietud, destrucción de objetos, etc. Y alteraciones y o dificultades a nivel sensorio. Esta es la dificultad que tiene el menor de procesar la información a través de los sentidos, ya sea visual, ya sea auditivo, táctil o incluso tener gusto a la hora de masticar cosas. Quieren cosas crujientes, ese tipo de cosas. Y bueno, lo que es en el impacto en el desarrollo y en el aprendizaje, en la etapa preescolar nuevamente los retrasos afectan funciones ejecutivas, después los problemas en la motricidad fina, problemas en deportes, actividades con pelotas, y eso a su vez trae la problemática de que el pequeño se empieza a aislar, lo empiezan a aislar o él solo se empieza a aislar. Y bueno, las dificultades en la comunicación, en el lenguaje, nuevamente es otro factor que aísla al pequeño. Y bueno, la participación familiar es lo principal que el pequeño tiene para poder dejar este rezago y ir a la par. Básicamente el nombre del taller es Aprendiendo a Crecer con mi hijo. El objetivo general es, como ya se los leí, proporcionar a los padres, maestros, tutores, herramientas y conocimientos. Este es el temario que yo propuse. Cada tema tiene su objetivo particular. El primer tema es los tipos de comunicación. Esto abarca la comunicación y su importancia con la familia, los tipos de comunicación, y el objetivo particular es identificar los diferentes tipos de comunicación que pueden ser viables para practicar con el pequeño. El objetivo particular del tema 2, el tema 2 es estructura oral y comunicativa, y el objetivo particular es distinguir la manera correcta de realizar las oraciones y frases para la explícita y específica comunicación con el niño.
El tema 3 es la comunicación expresiva, su significado y su aplicación, y el objetivo es desarrollar el hábito de la comunicación expresiva simultánea con la comunicación correcta oral para lograr una comunicación directa y fácil que el pequeño pueda comprender. Y el tema 4 es el entorno del niño y su interpretación con la comunicación padre, madre, tutor a hijo. El objetivo particular es categorizar los diferentes medios en los que el niño se desenvuelve, ya sea en la escuela, en la casa, en la calle, algún rasgo específico de su comunidad. El tema 5, conceptos visuales con dibujos e imágenes para práctica de memoria y relación con su entorno. El objetivo particular del tema 5 es implementar en él o en la participante los conocimientos adquiridos a través de actividades didácticas con pictogramas individuales y personalizados que se asocian al contexto cultural del menor. El tema 6 es la actividad corporal para el aprendizaje del mundo exterior e interpretación de la realidad. El objetivo particular es construir la concepción de la realidad del menor a través de la actividad motora y actividades físicas que promuevan el desarrollo tanto fino como grueso. Y bueno, para hacer este programa yo me basé mucho en lo que es la teoría del desarrollo ecológico de Bronfenbrenner, que es la modificación del microsistema. El microsistema es lo que está más cercano al pequeño, que son los padres. Los padres son los intérpretes de la realidad externa para el menor. Entonces los padres son quienes tienen que explicarle con dedicación, con paciencia al pequeño que tiene este rezago tanto cognitivo como motor, para que pueda comprender mejor. Entonces esa es la propuesta. Y bueno, las conclusiones son que el taller propuesto para esta tesina pues está directamente para apoyar a los padres y madres, padres, ya sea tutor, quien esté criando de la forma más cercana al pequeño. Los criterios de inclusión son que, bueno, el rezago que el menor presente no sea tan marcado, que no sea tan fuerte, por ejemplo, que no tenga parálisis cerebral. Eso ya son cosas pues mucho más avanzadas. Entonces este tipo de rezago que yo pretendo, digamos, pues quitar del menor es muy leve, no es un rezago así tan fuerte. Y bueno, eso fue todo. Realmente desde que leí tu trabajo yo me siento privilegiada que me hayas elegido para ser parte de tu sínodo. Felicito también a la asesora, muy buen trabajo, sobre todo el análisis previo, toda la investigación que hiciste documental, y fundamentalmente yo me voy a enfocar en hacerte algunas precisiones de tu taller. Yo quisiera saber, ¿esto lo vas a llevar a la práctica? Pues ahorita queda como propuesta, yo espero que en algún momento sí se pueda llevar a la práctica. A mí me gustaría mucho llevarlo en el Instituto Nacional de Perinatología. Mi mamá trabaja allí, es investigadora, entonces gracias a ella pude tomar todos estos datos, ella me ayudó mucho, pero sí me gustaría mucho llevarlo a cabo, ya sea para una tesis de maestría, o sea, darle continuidad a eso. Esa es mi idea. Muy bien, gracias. Felicidades, LOL. Hay que aclarar que LOL está ya en la etapa final. Realmente le falta ya unas cuestiones administrativas para solicitar fecha de examen. También tengo el honor de participar en su sínodo, ¿no? Trabajamos también en seminario de tesis. Es prácticamente recién egresada, no más de 2 años o de 1 año, año y medio más o menos, y gracias al trabajo que empezó a desarrollar desde seminario de tesis y previo, ¿no? Y con la constancia pues ya está prácticamente por titularse. Felicidades a ella y al asesor. ¿Tienes como algún listado un poquito más específico? Porque eso no vas a los que tienen algo grave, ¿no? Entonces, si tienes detectado como que específicamente a qué
tema dirigido con que... Sí, de hecho tengo los criterios de inclusión. Sí los tengo, bueno, no los incluí en la presentación, pero sí están en las fichas descriptivas. De hecho, de cada sesión tengo las fichas descriptivas, las actividades, así, todo, tengo todo. Actividad por actividad, tiempos, todo está muy desarrollado, pero aquí tenemos una explicación muy general. Ok. Qué bien. Felicidades. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias por su presencia, por haber asistido el día de hoy. Los invitamos al sábado, es el último día del coloquio, son 4 mesas, va a ser maratónico, pero si nos pueden acompañar en alguna de las mesas, de 10 de la mañana a 2 de la tarde estaremos en el salón 119 con 4 mesas. Los invitamos para que participen y asistan y conozcan más de los trabajos que se están realizando para la titulación. Muchas gracias, buenas noches.